Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, noches, donde estén. Es una felicidad para nosotros recibirles a través de estas pantallas, pero sobre todo recibirles desde el corazón. Estamos aquí de todo corazón para todos ustedes y yo quiero presentarle a nuestros panelistas, aunque hay dos que no han llegado porque seguramente están en consulta. Eso pasa con algunos médicos. Entonces, tendremos aquí en absoluto orden de alfabético, es por el país que representan. De Argentina, de Sintergética Argentina, tenemos al doctor Sergio Giannini. Él es médico de familia, es docente y especialista en medicina sintergética. Por parte de Atsima, Chile, tenemos el gusto enorme de tener entre nosotros a la doctora Mercedes Espinoza Salfate, quien es médico cirujano con especialización en neurología, docente y terapeuta sintergética. De parte de Viacer Perú, tendremos al doctor Óscar Villavicencio Vargas, quien es médico cirujano y es coordinador y docente universitario de pre y posgrado. Es médico integrativo con especialidad en sintergética. Y del mismo lugar a Marcos Rafael Figueroa Alvarado, quien es médico cirujano, docente universitario de pre y posgrado y es médico integrativo con especialidad en medicina integral y en sintergética. Y este coloquio tiene por objetivo darnos una probadita de lo que es la sintergética, para empezar desde el término. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes ya están familiarizados con esta palabra, pero algunos de ustedes no lo estarán tanto. Entonces, a mí me da muchísimo gusto de empezar con esta serie de preguntas que nos van a llevar justamente a desenmascarar y desenmarañar esta palabra sintergética. Y yo les quiero preguntar a nuestros panelistas, ¿qué es la sintergética? ¿Existe una definición clara de ello? Tenemos aquí a Mercedes y a Sergio, quien quiera tomar la palabra con mucho gusto. Sí, claro, perdona Sergio, pero lo completamos los dos, ¿no? Yo vengo con torpedo y además digamos, el privilegio de que en la última caravana me tocó hacer una presentación precisamente dirigida a, a la población, no solo sintergética, había mucho asistente local de Chiloé, estamos hablando de la isla grande de Chiloé, que eso fue el año pasado, en noviembre, donde nos reunimos muchos a servir. Y bueno, en esa propuesta se sube un escenario uno con alguna presentación para poder hacer algo ameno, algo entendible, porque el solo nombre es un tantito asusta. En sí, la palabra lo único que significa es que estamos en una síntesis, esa es la propuesta de fondo. Y como es una propuesta en salud, lo que hace y propone la sintergética es que es una vía de integración, de síntesis entre los diferentes paradigmas de salud que conocemos hasta ahora. Habitualmente en el que nos movemos es en la medicina occidental, alópata, que está fundada en el pensamiento mecanicista, en la cosa, en física mecanicista, y estamos muy bien entrenados porque soy de esa escuela en la cosa, en la materia. Y en esta propuesta de síntesis, esto que es el mundo de lo físico, de lo material, se complementa y se integra con terapias, con medicinas que son muchísimo más ancestrales o antiguas en la práctica de la humanidad que la propia ciencia, que no tendrá ni 600 años, y entonces propone una integración de todos estos paradigmas, haciéndolos eficaces y complementarios entre sí. No es que vayas a ir a pinchar y hacer esto, lo otro, que termina siendo una persona que acude a nosotros desgastante para ellos y muy desmotivante también. Entonces, en un solo acto, en un solo encuentro, poder tener esa mirada integral. A la ciencia le agregamos todos estos aspectos que son, realmente podríamos hablar de conciencia, pero no solo la conciencia, sino la información, la energía, eso probablemente quizás Sergio quiera completar.
entonces sí tiene una definición. Es una propuesta de salud, un paradigma de salud, de síntesis, de integración entre los paradigmas existentes, científicos si quieres, y los que abordan o ven más allá de lo físico, y haciéndolos prácticos, efectivos y probablemente en una sola sesión con tecnologías propias, con tecnologías de la conciencia. No sé si eso aclara un poco y Sergio puede completar. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, primero pensaba en nuestra presentación, especialistas en sintergética, desde el sentido de que nos dedicamos a la sintergética, pero es una desespecialización porque tiene una mirada global que abarca cualquier tipo de problemática, enfermedades de lo físico, emocional, mental y espiritual, digamos. Entonces, es una metodología, como dijo Mercedes, integrativa, que lo que integra son distintos lenguajes, o sea, los distintos recursos que ha usado la humanidad durante miles de años, que han sido efectivos en distintas culturas, cómo los ponemos a dialogar y a poder tomar lo bueno de cada sistema de visión y los podemos potenciar. Entonces lo que nos da la sintergética es un hilo conductor, un lenguaje que conecta todos los lenguajes, desde la materia, los problemas físicos más densos, pasando por todos los problemas energéticos, emocionales, mentales y hasta espirituales o del alma familiar, lo que está hoy de moda de las constelaciones familiares. Hace poco estaba en una reunión con un médico muy importante de acá de Argentina, un internista, y él nos contaba que estaba con una lumbalgia, un dolor de espalda hacía mucho tiempo. Él fue prácticamente jefe de terapia cuando yo estudiaba mi especialidad de medicina familiar. Y claro, ¿cómo poder transmitirle a él desde los conceptos de la medicina moderna que esa lumbalgia podía responder a un problema de estrés, una simpaticotonía, pero que eso podía estar conectado a su mundo emocional? ¿Cómo podemos transmitir eso? Esas son las cosas que vamos aprendiendo en la sintergética. ¿Cómo conectar lo que nos pasa en el mundo emocional, en el mundo energético, cómo se traduce y cómo llega al cuerpo físico? Y cómo todo eso puede fractalmente activar memorias ancestrales. ¿Cómo hacemos para encontrar un hilo conductor? Eso es lo que nos propone la sintergética. Una ampliación de la visión del mundo, de la salud, del cuerpo humano, cómo funcionan todos sus aspectos y cómo podemos aprovechar todos esos recursos. Es una metodología netamente práctica que nos brinda métodos de diagnóstico instantáneos, muy rápidos, en todos estos planos que estamos diciendo. No sé si querés agregar algo, Mercedes, como Sí, puede ser, sí, todos estos planos que yo tengo una imagen ahí que a lo mejor nos va a servir para hacerlo más gráfico, y cómo yo se lo transmito a las personas que vienen a la consulta, que te preguntan sin ter qué con un signo de pregunta. ¿Estás ahí? ¿Puedo? Te voy a poner como Es para que puedas compartir. para hacerlo más Ahí, ahí, didáctico, si quieres, espérame pero tantito, con una imagen. me Ok. equivoqué. Ahí estoy. Si no, no importa. Ya, ya, Yo ya hago... está, ya Ah, está. perfecto. Ok. Entonces, bueno, ahí está el torpedo de la sintergética, pero en esta imagen hay que ser lúdico para los juegos. Nosotros, por hoy, lo que conocemos como sistema de salud, nos da una mirada al mundo, ¿no es cierto? Y yo miro al mundo y veo un árbol medianamente seco.
pero ante la propuesta de la sintergética abrimos, ampliamos nuestras posibilidades de relacionarnos al mundo, y sobre todo con la salud. Y ocurre esto, que aquel árbol que parecía seco realmente estaba dentro de un bosque y que detrás hay un lago, entonces es una mirada integral. Y no nos quedamos ni peleamos con el árbol ni con la mirada inicial porque sumamos. No es una anticiencia ni una antimedicina tradicional. Esta imagen que parece ser está diciendo tantas cosas, porque en este proceso, y eso es la vida y eso es la salud, tenemos un ser, una conciencia que va a estar expresada en esas manitos que están determinando o dirigiendo un movimiento, un proceso. Partimos de ahí. Y luego, a través de una información, imaginemos a este artesano que está diciendo, hoy voy a trabajar con este material y voy a hacer jarrones, porque pudo haber hecho platitos, ¿no es cierto? Y con esa información, él va a imprimir con su trabajo y su energía sobre la materia, dando esto es el aspecto que probablemente después llegue a tu mesa o sea un cacharrito que sirva para guardar maíz o para poner una planta. Tenemos esta mirada integral y en cada una de estas propuestas se toma lo mejor y lo más representativo. En la materia ya tenemos a nuestra medicina alopática, a la ciencia, mecanicista y cosa. Nosotros somos mecánicos. Estamos acogidos a un pensamiento que requiere cosa. Y en este proceso, lo único que es cosa es el cacharrito. Pero si su cacharrito le salió con la boca torcida y no cumple su función, claramente no es el cacharrito el que es el responsable de esto, sino que hay algo en el proceso. Y en este proceso es en donde la sintergética suma, suma, suma. Y toma entonces, como es un paradigma de salud en el mundo de la energía, los maestros de hace 5.000 años, los chinos, medicina china. Entonces, recorremos caminos de acupuntura, puntitos, movimientos de los 5 elementos, vamos ampliando. Y del mundo de la información, tomamos de la Ayurveda y 5.000 años también. Imagínense que estas son tradiciones de medicina que vienen antes del año cero y nosotros estamos exclusivamente acogidos ahora a la materia. Por ende, nuestra ciencia es reduccionista porque nos lleva a la materia y nos acota a la materia y entonces además actuamos tarde porque a la materia le pasa algo. Y cuando hablamos de conciencia, desde que existen los grupos humanos, apareció uno que ponía una manito, que rezaba, que hacía un acto, un gesto, chamanes, médicas, machi. Entonces, esta es una práctica médica o de salud, vamos a ponerlo, que además te lleva a la posibilidad de ascender y de llegar a esas esferas de dominio de la energía desde la conciencia, desde la conexión a donde procedemos. Entonces, para mí, además, es una práctica muy espiritual, porque en conciencia no solo es esto que entendemos, que yo entiendo, me doy cuenta de mí, del mundo, esa es la definición médica, sino que además estábamos hablando de alma y de espíritu. Entonces, una práctica, a mi sentir, profundamente espiritual y total. Eso, dejo de compartir. Muchas gracias, Meche. Es muy bonito lo que nos acabas de decir. A mí me gustaría preguntarle a Sergio si tenemos un autor, uno, cómo se reúne toda esta información, que es, como dijo Meche, ancestral, es de otros tiempos, con nuestra medicina, con nuestro concepto actual. Y la otra es, ¿quién lo hizo? ¿A quién se le ocurrió? ¿O de dónde nace esta historia de reunir estas cosas, Sergio? Bien, cuando hablaba Mercedes recién me acordaba de esta ley que hoy conocemos, que el observador modifica lo observado, ¿no? Como nosotros desde nuestra conciencia tenemos efecto en la materia. Quería resaltar que en esta medicina nosotros invitamos al paciente a que tome, digamos, se implique en su terapia, que mediante la decodificación de los síntomas nosotros podemos ir abriendo espacios de
de darse cuenta, de conciencia, de cómo llegó allí, para qué están esos síntomas. En ese sentido, estamos diciendo que la conciencia es una de las herramientas más poderosas. Y cuando nos vamos dando cuenta de lo que nos pasa, para qué nos pasa, en función de qué está todo eso, empieza un movimiento de ordenamiento. Digamos que nosotros entramos en un caos, pero desde la conciencia, de darnos cuenta, entramos en otro proceso de reordenamiento. ¿Y para qué? Para crecer, para aprender, ¿no? Y ya nos vamos conectando con conceptos del alma, ¿no? Digamos, el creador de la sintergética es el doctor Jorge Carvajal Posada, un médico colombiano que hace más de 40 años que viene trabajando, un médico cirujano, egresado de la universidad con honores, que, digamos, tuvo que hacer su pasantía rural y enfrentarse a situaciones muy complejas, con muy pocos recursos, y que fue tomando contacto con otros abordajes y poco a poco fue integrando, digamos, desde lo que sería la visión chamánica, en ese caso, viendo cómo muchas otras formas de pensamiento eran muy efectivas en la terapéutica. Después tuvo su paso por Europa con grandes médicos y maestros. Uno fue Paul Noguer con la auriculomedicina, y poder empezar a conocer otros abordajes donde podíamos ver la representación del cuerpo en pantallas reflexológicas, en este caso de la oreja, y cómo se podían trabajar con frecuencias, con colores. Él fue introduciendo, fue saltando, ¿no? De la bioenergética a la biocibernética, o sea, de los mundos de la energía a los mundos de la información, y fue integrando toda esta medicina y la sigue integrando, nos sigue, digamos, enseñando desde su experiencia todo lo que es efectivo. ¿Y qué más comentar? Un ejemplo que me pedía Geo. Esta mañana había un paciente, un muchacho joven jugador de fútbol, que hacía meses se lastimó, que queriendo patear una pelota, pateó el piso y tuvo un traumatismo en el dedo gordo del pie, en el pie, y viene arrastrando ese dolor, esa problemática, hace un par de meses. Entonces, yo pensaba, como decía Meche, si lo miráramos solo desde el punto de vista alopático, bueno, se hizo la consulta, se le pueden haber indicado analgésicos. Digamos que la visión es muy puntual, muy local, ¿no? Pero a pesar de eso y de todos los cuidados que él tuvo, la lesión no mejoró. Es más, después se retraumatizó y sigue con el problema. Entonces, en la consulta que nosotros hacemos, en el 7º módulo de la formación sintergética, trabajamos con la medicina manual etérica, hacemos trabajos con las pantallas reflexológicas, en este caso los pies. Bueno, observar los pies, revisarlos, mirarlos desde un punto de vista, como estamos diciendo, ampliar la visión, ¿no? Entonces, lo que yo encontraba era que toda la zona de dolor estaba en la garganta del pie, puntualmente a la altura del meridiano del hígado, ¿sí? El punto 4 de hígado. Entonces, fíjense a lo que ya veníamos trabajando, y en la palpación, bueno, palpamos los huesos, las articulaciones, los tendones, pero también estamos mirando qué pasa específicamente energéticamente en este lugar. Hay un meridiano de acupuntura que está interferido, que está bloqueado. Entonces, ya estamos integrando este lenguaje de la energía que estamos hablando, ¿no? Nos podríamos haber quedado ahí. Yo hice acupuntura muchos años, ponemos una aguja ahí y podemos buscar algunos puntos asociados en la rodilla, etcétera, etcétera.
Pero en la sintergética nosotros miramos con qué puede estar asociado este punto donde hay una interferencia, donde hay un dolor, con qué puede estar asociado. Parte de la metodología que nosotros trabajamos es poder captar la información que está localizada en ese lugar y por resonancia, trabajando con el pulso, mirar en qué otros sectores del cuerpo esa información resuena. Y a partir de ahí nosotros armamos lo que se llaman biocircuitos de información. En este caso puntual, digamos, la máxima resonancia estaba en el hígado, alineando en el tobillo y resonaba en el timo también. Entonces, fíjense, como nosotros pasamos de una visión densa, material, que, digamos, después de un par de meses había tenido una mejoría leve, y ya estamos introduciendo el mundo de la energía y ya el de la información. Entonces, cuando vamos decodificando qué más hay detrás de este meridiano de hígado, también veía que la uña del dedo del pie, esa uña estaba con micosis, ¿no? También preguntando qué había en el hígado, si había exceso de calor, de frío, de humedad, bueno. Y si había alguna información emocional también agregada, había situaciones de enojo, de frustración, etc. Entonces, trabajando este circuito, en general lo que hace la sintergética es hacer un tejido de la información, un barrido de la información, y después periférica, y después ir a un foco central, e integrar todo el circuito, yendo y viniendo. Podemos integrar toda esta información viendo que hay detrás de este meridiano donde hay una lesión, donde nosotros tenemos la visión que el cuerpo físico, digamos, tiene zonas que están más fuertes y zonas que están más débiles. A veces estamos predispuestos a tener un accidente, una lesión, porque el terreno está debilitado. Entonces, fíjense, nosotros no solo estamos mirando el problema local, sino que estamos ya yendo a mirar el terreno. ¿Cómo está el terreno de este paciente para que se cure de su lesión? ¿Y cómo lo podemos ayudar para fortalecer el terreno? Entonces, ya estamos integrando el mundo de la información y, digamos, a todo esto nosotros le sumamos, si ya hay un terreno debilitado por lo emocional, también puede haber informaciones transpersonales, en este caso los tobillos representan, o por lo menos uno puede ir a mirar y buscar si hay informaciones de tercera generación para atrás, que nosotros llamamos informaciones ancestrales, familiares, altas frecuencias, y poder integrarlas en ese paquete de información que nosotros lo vamos trabajando de distintas formas. Lo podemos trabajar a través de la respiración, con el paciente, tomando conciencia o usando filtros de información. Lo podemos explicar un poco más, pero... O desde la sanación, ¿sí? Entonces, fíjense toda la información que pudimos ampliar desde un punto a la energía, a la información, a la energía, digamos, transpersonal. Y con todo eso, con el objetivo de fortalecer el terreno para que una lesión se pueda curar más rápido. Bueno, ese es el ejemplo que quería compartirles, que tal vez les pueda servir. Adelante, Mercedes, Muchas no sé gracias, si Sergio. coge. Muchas gracias. Yo tengo aquí una curiosidad porque la Organización Mundial de la Salud da un concepto de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Cómo es este concepto en la sintergética? ¿Cómo lo aborda la sintergética? Para la sintergética, ¿qué es tener salud? Meche, ¿tú quieres contestarme esta pregunta? Sí, la verdad es que la vida en sí
es siempre en movimiento, siempre en fluidez. Lo vivimos a diario. Hoy a los 60 no somos los mismos que teníamos a los 20. Tenemos procesos de aprendizaje. Entonces la vida en sí tiene estos movimientos permanentes, donde podemos no estar muy cómodos y donde podemos estar muy aprendices de la vida. Entonces cuando se pierde la armonía y cuando perdemos el contacto con la esencia nuestra, entendemos que en esa desarmonía ocurre la manifestación que puede ser un síntoma o puede ser un diagnóstico. ¿Mm? Es la pérdida de la relación. Todos nosotros somos instrumentos que formamos parte de una magnífica orquesta, ¿ah? Y de pronto una se desafina. No sé, la flauta que tocaba, yo veo poquito Esther, o el piano que tocaba la Carmencita, y en esa desarmonía, disritmia, perder el timing, perder la sincronía, estar en el lugar que no corresponde, todo eso va generando que yo dé una nota distinta y por ende lo manifieste y en nuestro cuerpo eso va a ser una manifestación biológica, por ejemplo, o mental o emocional, dependiendo de cómo estemos viviendo lo que estamos viviendo. No sé qué dice Sergito. Sí, bueno, la definición de la OMS es muy cuestionable, porque un equilibrio perfecto es la muerte, ¿no? O sea, la vida es Total. otra cosa. La vida es un equilibrio dinámico y nosotros crecemos a través de las crisis. O sea, nos ponemos en equilibrio, pero ese equilibrio se pierde rápidamente. Y todas estas, desde la visión de las energéticas, son oportunidades de crecimiento. La enfermedad no es un enemigo, es un aliado que nos está mostrando a veces. Hay una fricción entre el alma y el cuerpo, la personalidad nos está volviendo a llevar la mirada al alma, que es, digamos, es un poco conectarnos con la misión por la que vinimos. A veces nos desviamos de ese camino y estos son llamados para profundizar en conciencia. Y la enfermedad es digamos, es una oportunidad. Nosotros nos miramos desde ese lugar. Y la vida es un equilibrio dinámico. No creemos que vamos a encontrar, digamos, la paz para siempre, el equilibrio para siempre. No, tenemos que estar presentes, conscientes, y desde esa conciencia del adulto, trabajar con esos desequilibrios, trabajar con nuestras emociones, que son una herramienta de crecimiento. No sé si Gracias, está Sergio. claro. Si hablas de ese equilibrio y de esa conciencia, me parece como muy claro que los primeros que tienen que entrar en ese proceso de conciencia, de, de centrarse, es el propio terapeuta. ¿Cómo ha sido ese camino, Meche? ¿Cómo llegas a juntar esta manera de ser como seas, pero que llegues a unirlo para que puedas usar estos elementos que te da la sintergética? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, es un eterno aprendizaje siempre. Es en esa toma de conciencia en que uno decide, elige qué es lo que quiere y cómo lo quiere vivir. Pero para eso tengo que ver primero. Entonces, yo les quiero contar que a mí me pasó cómo llegué yo a esta propuesta, porque yo soy un médico especializadísimo, o sea, yo entré al sistema nervioso, a los nervios periféricos, y de un día a otro quedó colgado mi fonendoscopio, quedó el martillo, es lo que conservo de neuróloga y lo uso para marcar hojas, pero me quedaron los conceptos, pero la práctica no. ¿Y qué sucede? Que cuando tú descubres que lo que estás haciendo no te satisface, es insuficiente, no resuena contigo, en ese minuto comienza la búsqueda. Uno se puede quedar en el lugar congelado y creer que, bueno, es lo que hay, es lo que tengo que hacer, no hay vuelta. Y no lo sé en realidad. ¿Cómo surge ese momento de decir, te enamoras, te enamoras? Yo siempre cuento que hay algunas frases de la sintergética que son las que a mí me dieron vueltas y que yo dije, no hay vuelta atrás. Y creo que la más importante, que es algo que ha mencionado Sergio,
que tiene que ver con devolverle el alma a la medicina. Yo dije, ese es mi lugar. ¿Ah? Volver a tener esa conexión de darle no solamente en el aspecto social y psicológico humanidad a una práctica que está muy deshumanizada por los sistemas de hoy de salud, por las necesidades, por la sociedad, por el modelo económico en que vivimos, pasó a ser, o sea, en 15, 20 minutos, ¿cómo sabes tú de otra persona? Es muy difícil. Entonces, eh, eso no me llegaba, me dejaba absolutamente incompleta y ya llevaba varios años de neuróloga. Y como de ayer arribita son tan amorosos, llegó alguien a invitarnos y así apareció la Sintergética para mí. Y esa frase realmente fue la que me hizo colgar el fonendo, es decir, devolverle el alma a la medicina. También hay algunas de bronce que son muy importantes, que ya se mencionaron antes, que es que además es participativa. En el modelo tradicional nuestro, o sea, científico, alopático, el Diostor decide y usted se va a tomar estas cosas, y es lo que hiciste en el proceso de curación, que pocas veces es sanación. Pero aquí uno además participa con el otro es su propio terapeuta. Lo que uno hace como terapeuta es estar despertando siempre en el otro su posibilidad de aprender, de reconocer y de sanar. Y en ese movimiento estamos nosotros, los terapeutas, permanentemente reflejándonos en ellos y corrigiendo. Es un permanente movimiento en lo cotidiano, en el hogar, en la consulta, el estar, cuando uno está despierto o cree estar despierto al menos, las cosas toman sentido y se escuchan y se resuelven. Entonces es un permanente moverse. Yo en este momento estoy viviendo una situación de vida que es intensa, que es dolorosa, que me lleva abajo, que me lleva arriba, pero estoy en el permanente con mucho amor, ¿ah? Con mucho amor a uno mismo, porque si uno se culpa que yo debería, que yo tendría, dejas de contar contigo. Entonces es aprender permanente. eh, de uno para ofrecerse al otro. Esa es por lo menos mi sensación y mi experiencia cotidiana y además probablemente yo en otra vida de haber sido monja o de claustro. Entonces a mí lo espiritual, la religiosidad incluso, pero no siendo religiosa hoy en la tradición, me llama mucho y me mantiene en permanente, muévase, o sea, tiene que corrija esto, haga esto, lo otro, pause. Es súper importante la pausa. Cuando no estamos capacitados para algo, lo más valioso que le podemos dar al otro es decirle, no sé, no puedo. O el no puedo, tratamos de no, pero no sé, pero estoy para ti. Te pongo mi hombro, te pongo mi oreja, te escucho. Ya, eso es terapéutico. Muchas gracias. Sergio, y yo escucho que Meche dice, pues estamos participando con el otro. ¿Cómo se incentiva la participación del consultante desde el médico sintergético? ¿Qué le dices? Apúrese, tiene que hacer esto. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo le dices, por favor o sin favor, pero participe y que se involucre con responsabilidad? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, primero es también ir espejando, ¿no? O sea, el terapeuta es un espejo. Paradójicamente nosotros usamos muchos espejos en la terapia, pero nosotros somos un gran espejo. En primer lugar, bueno, podría responder muchas cosas, pero en lo terapéutico siempre empiezo respirando con el paciente, llevándolo a respirar y a conectar el presente, ¿no? O sea, las famosas frases que nos van llevando al momento presente, ¿no? Mi respiración es lenta, profunda, pausada, rítmica. Y de alguna manera tomar conciencia que ya desde la respiración podemos entrar en la pausa. Entonces, poco a poco vamos compartiendo herramientas, porque la idea de la sintergética es la autogestión en salud. Poder brindar herramientas para que el paciente no esté dependiendo
que salga de esa concepción del niño y el padre, que la visión de que somos todos adultos, seres humanos, que aspiramos a esa humanidad, a ser responsables de nuestra salud. Y bueno, necesitamos adquirir herramientas. Entonces la respiración, en la medida que vamos decodificando los síntomas, la persona va tomando conciencia, esto empezó en tal situación, de tal manera, y bueno, lo podemos hacer respirar sus propias emociones. Desde este primer principio de poder asentir a lo que es aquí ahora, abrazarlo, para poder comenzar a transmutar. Entonces, ya cuando uno entra en la conciencia, ya se implica, creo yo, ¿no? Ya es la propia conciencia del paciente, el alma del paciente, la que entra a hacerse cargo de su proceso. Luego nosotros podemos darle herramientas, pensamientos semillas, códigos curativos, hay muchas herramientas, pero básicamente yo diría, bueno, en este caso sería ayudarlo a comprender su proceso, porque detrás y debajo de la comprensión viene el amor y viene el asentimiento, ¿no? Es una pregunta muy profunda. Yo por ahí quería profundizar también de la pregunta anterior. Hay un área de la sintergética muy grande de crecimiento personal, de sanar al sanador, herramientas de alineación que son muy importantes. Nosotros somos seres humanos, nos vivimos iluminados, o sea, tenemos que hacer también un trabajo de alinearnos, de ordenarnos, porque en definitiva, digamos, es ese proceso desde un imán mayor, desde un orden mayor, al cual nos enchufamos, poder servir también de un orden mayor a ese sistema del paciente que está buscando quietud, pausa, orden para poder mirarse, ¿no? Entonces hay muchas herramientas, hay trabajos para el desarrollo, se lo llama así, de dejar de repetir nuestros programas, nuestro guión de vida y poder ir tomando conciencia de un camino de libertad interior, que tiene que ver con el trabajo del buen carácter, el trabajo de la personalidad y también el trabajo de los portales del alma. O sea, hay muchas herramientas en la sintergética para el crecimiento personal. Hay trabajos, esto no queda a un nivel intelectual, esto se pasa por la vida personal y por el cuerpo, porque hay muchos trabajos que son grupales, los trabajos de sanación son grupales, y nosotros nos vamos sanando en ese camino. No sé si quieren profundizar un poquito más sobre estos temas. Llegó Oscar. Le queremos dar la Bienvenido. bienvenida al doctor Oscar Villavicencio y lo agarramos ahí mismo con otra preguntita. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal? bienvenido. ¿Cómo están? Disculpen la demora. Bienvenido, Oscar. Yo te quiero Gracias. preguntar, ¿cómo confirmas tú como médico sintergético que has establecido realmente un diálogo con el otro campo, con el otro individuo que se llama paciente? ¿Cómo lo confirmas? ¿Tienes alguna manera de decir, sí, alguien dijo por ahí, resuena? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Nos puedes decir un poquito cómo sí te resuena y cómo no te resuena? Esa es una pregunta complicada, porque yo le llamo percepción. ¿Quién sabe todos los sintergéticos o que pretenden practicar la sintergética tienen que trabajar consigo mismo? Y eso se trata de afinar, es decir, a través de una terapia eh, psicofísica, aprender yoga, aprender a conectarse, aprender un poco de tai chi, qigong, cualquiera de esas actividades. En todo caso, aprender a estar en silencio. Eso permite a uno, digamos, lo que alguna vez le escuché a Jorge cuando me decía, en la universidad se les enseña en psiquiatría, en el curso de psiquiatría 1,
lo que se llama el capítulo de la relación médico-paciente, donde de pronto el médico le cae bien al paciente, le cae simpático, se lo gana, ¿no? Se lo mete al bolsillo, como se dice, y el paciente se va conforme. Pero nosotros debemos ir mucho más que eso. Tiene que ser una conexión de corazón a corazón. Y entonces eso no lo entendía. Y yo para mis adentros decía, ¿pero qué significa pues una conexión de corazón a corazón? Y cuando uno comienza a ver pacientes, a sensibilizarse, a sentir al paciente, llevarlo a su corazón, a conmoverse y muchas veces soltar una lágrima cuando lo escucha al paciente con su dolor. A mí me ha pasado que una vez me desbordé y me puse a llorar. Me puse a llorar frente al paciente. Era una cosa que me pasó y justo yo estaba con Jorge Carvajal. Me acuerdo que estábamos en un congreso, en el anterior congreso que se llevó a cabo en Perú. Mm. Entonces había una amiga muy querida, hermana de un amigo ahí, que lo conocía también Jorge, y ella se estaba muriendo de una metástasis de un cáncer de mama. Yo había llevado su proceso durante mucho tiempo, inclusive en algún momento ella comenzó a mejorar. O sea, se notó en las gamografías que había consolidación ósea, imagínense, consolidación ósea en zonas necrosadas. Y una alegría en mi corazón. Y lógicamente ella también, hasta que sucedió un evento muy grave, ella tenía un conflicto con la imagen del arquetipo del padre, y le sucedió con un compañero de trabajo. No voy a contar, digamos, lo extenso de esta experiencia, pero ella se defraudó con este amigo, y desde ahí comenzó a recaer, hasta que finalmente estaba inmovilizada, porque tenía la metástasis ósea en todo, casi en todos los huesos. Yo me acuerdo que llegué con Jorge, y llegó también, bueno, me acompañó Irma Luz, mi esposa, y Jorge la atendió, le hicimos una sanación, y ella todavía se aferraba a la vida, porque no quería seguir viviendo, notábamos que ella no aceptaba la muerte. Y luego de conversar un momento con ella, bueno, llegó el momento de despedirnos. Jorge se despidió y cuando se estaba alejando, la paciente le dice, doctor, Jorge, por favor, deme su bendición. Y cuando le dijo eso, deme su bendición, yo me di cuenta que se estaba despidiendo. Y Jorge, ustedes lo conocen, muy así, silencioso, se acercó a él y como un sacerdote, ¿no? Le absolvió de sus pecados, ¿no? Y ustedes imaginan, yo estaba ahí, pero que respirando profundo, porque una paciente tan querida, de un hermano de un amigo, yo estaba pues, haciendo un esfuerzo para que no soltara una lágrima, porque somos seres humanos. Entonces ahí pude darme cuenta cuál es el límite que debe buscar un, un médico frente a su paciente. O sea, no debe desbordarse, porque obviamente imagínense ponerme a llorar frente al paciente. Entonces digo, si mi médico está llorando, yo, por favor. Y entonces estaba haciendo respirar, haciendo todo un esfuerzo. Y bueno, yo me acerqué, me despedí de ella, y cuando me estaba alejando, ella me llama. Yo ya creía, por lo menos afuera, pues soltaré las lágrimas, pero no delante de ella. Y me llama. Y yo volteo, acérquese, doctor, me dice, y me toma la cara, me la pone frente a ella y me comienza a acariciar la barba. Ya ustedes imaginarán, yo estaba como un fuelle y me desbordé. Y entonces ella, como una madre, me decía, mi doctorcito, no llore, usted hizo todo lo posible, yo lo quiero mucho, peor, pues eso se invirtió, ella se volvió en un terapeuta. Entonces, yo me preguntaba en ese momento la conexión del corazón. Yo creo que ahí me pasé, porque hay que buscar un punto, pero no me avergüenzo, porque ahí aprendí que el médico puede llorar con su paciente y a veces soltando unas lágrimas puede hacer una mejor conexión de corazón a corazón. Lo comprendí a Jorge. Cuando salí todo limpiándome las lágrimas, Jorge me dice, ¿qué te pasó? Como ustedes lo conocen, le digo, me desbordé. Ah, pero eso también a mí me pasa muchas veces.
y continuamos caminando de regreso al Congreso porque nos habíamos salido en un intermedio, ¿no? Y nos regresamos con la misma al Congreso. Yo te podría decir eso a través de esta experiencia, Geo, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Eso me lleva también a preguntar, y quizá mi pregunta la pueda dirigir a la doctora Mercedes, porque seguramente trae ahorita la sensibilidad suficiente. Si me dices que no, también lo aceptaré, Meche. ¿Cómo se acompaña desde la sintergética al proceso de desanclar el espíritu y dejar la materia, que en otros lugares se llama muerte? ¿Cómo lo mira la sintergética? Eh, la sintergética toma, y aquí el maestro está aquí presente, Oscar, acoge grandemente los conceptos del budismo. Nosotros los católicos desconocemos, digo los católicos porque fuimos evangelizados o bautizados en esta fe, fuimos educados y criados de una manera que incluso a pesar de una resurrección, la muerte es el término. Entonces, son generaciones de generaciones que están grabadas para nosotros del dolor de la muerte, del dolor de la separación, del dolor de no volvernos a ver. Venimos equipados, entonces un gran trabajo personal. Yo hoy me toca vivirlo porque, como dice el refrán, otra cosa es con guitarra. He ayudado a partir a amigos. Incluso siempre digo, como de arriba son tan amorosos, la primera persona que acompañé a morir fue a mi hermana. Mi hermana menor falleció a los 34 años. Lo que se requiere sobre todo es paz, tranquilidad. Es tan importante cuando un ser humano nace como el momento en que parte. Nada de esto es de lo que nosotros conocemos. Como hemos sido educados. Yo como anécdota les cuento que por muchos años, que sí fui cercana a la Iglesia Católica por mi, bueno, Cristo no es de una religión, pero era mi base, es de todos él. Y fui muy cercana al clero en la ciudad donde yo vivía. Y me sorprendo un día con un sacerdote que me dice que él no sube a los aviones porque se pueden caer y se puede morir. Y yo lo quedo mirando y digo, padre, usted me está tomando el pelo. Y me dice, me di cuenta cómo nuestra espiritualidad, que no es lo mismo que la religiosidad, en la espiritualidad nadamos en el océano. En la religiosidad somos en una pecera dentro del océano. Estamos impedidos de la totalidad, de alguna forma, porque nos limita. Y en la sintergética, y a través más que nada de las filosofías budistas, se agrega, se suma, y entonces acompañas a ese proceso que es tan importante, como les decía, porque dependiendo de cómo yo salga de este estuche, es la posibilidad de mi próxima venida. Entonces, si yo salgo desgarrado, con rabia, dolorido, no preparado aún, negándome y con muchas deudas pendientes, claramente la elevada del globo aerostático va a ser difícil, doloroso, penoso. Y no sé, porque hasta ese lugar no llega mi conciencia ni mi imaginación, hasta qué nivel puede ascender ese ser. Pero claramente puede ser más liviano, puede ser mucho más amoroso. Y en eso entonces hay prácticas como el POWA, la transferencia de conciencia, el estar de la mano con alguien, el escuchar, el recordarle su grandeza, su dulzura, su bondad, todo lo que entrega. Mi madre es profesora y ya estábamos hablando hoy día en la mañana de toda la gente que ella formó, porque formaba profesores además, entonces está multiplicada por 1000. ¿Ah? Era profesora universitaria de biología. Y siempre en ese proceso, sobre todo cuando, como les digo, es sin guitarra, uno conduce, guía y acompaña. Pero en este mismo proceso me voy dando cuenta, porque ya les dije antes que uno está siempre en una mirarse, aprender. No, no corregir, porque cuando yo corrijo es casi como un error. Es como observar y decir, ¿de qué otra forma lo hago? Así que me he dado el tiempo de estar conmigo, de pausar, de escucharme, de permitirme, y entonces regreso.
¿ah? Y cuando estoy en la paz, en la calma que ella merece. No es el dolor, bueno, lo tengo, lo vivo, porque es mi carencia, es mi orfandad, si quieren ponerlo así. Pero sabemos, y lo sabemos de antes, que, que este es un espacio, un tiempo limitado dentro de lo que es la eterna vida. La religión va a hablar de la vida eterna, pero como lo está hablando ya la ciencia, en este mundo cuántico, este es una pestañada de la totalidad. Y estamos todos aprendiendo. Eso es lo que les cuento porque cuando lo encarnamos vamos a resolver de la mejor manera posible. Yo vengo de una familia de tremendos apegos, creo que estoy dando mi mejor nota. Me esfuerzo en ello. No, tremendo, muy apegados todos, muy sureños, muchas muertes, muchos hijos muertos. Entonces la protección de una madre sobre un hijo o la relación se establece desde acá. Y soltar, que es ya lo dijimos, la vida era fluir, es soltar, son los coscachos, los encerrones del río en una esquina, en un árbol, en unas piedras, en una roca, pero en el permanente fluir. Así que el aprendizaje mayor y que es uno de los portales del alma, que trabajamos mucho en el módulo 6 que es el de sanación, que es grandemente para nosotros de volver a encontrarnos con esos conocimientos eternos que han quedado guardados, que son para nosotros, porque de allí venimos y desarrollarnos. Y el gran trabajo es el desapego. Nos desapegamos del estuche cuando partimos, pero también tengo que desapegarme de ti, mamá, que a propósito en una carta natal aparecemos en conjunción. Entonces, entiendo por qué estoy tan a ella y ella a mí. Yo tengo varias hermanas, pero la única que cuenta soy yo. Y por eso mi necesidad de abrazarla, de estar con ella y de acompañarla en este proceso en silencio, con una música, con una vela, en paz, que haya paz, que no haya... El miedo es la oposición al amor, es la negación al amor, no el odio. Y que esa sea la atmósfera que uno pueda brindarle a ese ser que está partiendo y además, como tenemos creencias, conectar. El POWA es conectar mi conciencia con la de ese ser, que el Cristo lo dijo muy claramente en las Escrituras. Dame tu cruz, que yo soy manso y paciente, yo la cargo por ti. En el fondo es eso. Mira, me quedó pendiente y allá reciben y dicen, no se preocupen, yo me hago cargo y nos hacemos uno. Y con eso alivias. Tenemos también visualizaciones, trabajamos mucho con visualización en sanación sobre todo, con colores, con imágenes, colaboramos en el proceso del retiro de la energía, de los elementos, de una forma armoniosa, que nuevamente les cuento, viene desde el oriente y ustedes se imaginarán que yo médico cuadradita y además pechoña por muchos años pegada a la Iglesia Católica. Cuando yo volvía de un curso de Arica, mi ciudad, en ese momento que Iquique venía trastornada y no sabía qué hacer, no sabía qué creer, casi que a confesarme. Mis grandes maestros, no lo van a creer, fueron dos sacerdotes que me esperaban a la vuelta y me decían, ¿qué aprendiste? Explícame. Y eso a mí me conmovía porque me hablaban, las manos aparecen en todas partes en el, y puso las manos y impuso las manos, pero tú hablas con un maestro de yoga o hablas con un cura, no, eso es diabólico, el reiki, todas esas cosas, o sea, están todos estos conceptos que nos alejan tanto de la verdad y la verdad os hará libres y no son mis palabras. Muchas gracias, Meche, muchas gracias. No sé si Sergio quiera agregar algo. Bueno, también recalcar que es una problemática como humanidad de todos nosotros, o sea, el apego, la dificultad de elaborar los duelos, tanto de este lado con los seres queridos que se mueren, como, digamos, lo que contaba Mercedes, a veces hay partidas traumáticas donde queda sufrimiento en los seres que parten y todo eso tiene un impacto en la salud familiar, tiene un impacto en la salud física. Digamos,
Eso nosotros lo hemos comprobado, nos cansamos de comprobarlo y de asistir y de ayudar en ese aspecto. Entonces, nuestra visión es que somos almas, somos una continuidad de conciencia, solamente dejamos este cuerpo físico. Pero si lo dejamos en forma traumática, muchas veces necesitamos asistencia, y esos trabajos de sanación que nosotros hacemos traen, esa palabrita que nombró Mercedes, traen paz al sistema, a los que han partido y a los que estamos de este lado. No solo paz, comprensión de que somos más que este cuerpo físico, ¿no? Entonces, como dice Jorge, realmente la restitución, estamos hablando de la restitución, que es facilitar o ayudar a que ese cuerpo etérico termine de desprenderse, es uno de los procedimientos terapéuticos de más impacto en la salud. Entonces realmente es una terapia muy importante la sintergética. Bueno, no sé si hay más preguntas, Geo, pero me parece importante que participemos todos, que pueda haber intercambio de preguntas y que podamos responder a las inquietudes de todos, ¿no? Claro, aquí les voy a pedir a todos nuestros amigos que están detrás Yo de... les quería contar algo anecdótico, Sí, pero porque las cosas uno las entiende con ejemplos, con vivencia. claro. Resulta ser que yo tengo dos hijas que desde chiquitita ven, ¿ah? Y la menor sobre todo, ¿ah? Entonces, yo nada, y tuve mucho miedo durante mucho tiempo a estos fenómenos. Entonces, la chica un día me dice, mamá, no doy más ese hombre que está sentado en el living, obvio que es alguien que no está en este plano. Y yo, que se me paran todos los pelitos, le digo, a ver, hija, ven conmigo. Y al haber tenido unos 16 años, la tomo de las manos y le digo, mira, ese ser está atrapado en un espacio donde está sufriendo. Entonces fue literalmente un acto de amor hacia ese ser. Yo lo sentí así, más que el miedo de que hubiera un caballero sentado en mi living que nadie lo invitó. Y hicimos el movimiento que solemos hacer en consulta, de luz naranja, que es el color de la mente superior, la que calma, lo ascendimos, hasta devolverlo paso a paso, porque es una técnica, hacia el alma y decirle, descansa, este es tu lugar. Y mi hija, a los días después yo le pregunto, hija, ¿cómo estamos? Me dijo, no, mamá, ese caballero se fue, ya no está. Entonces las comprobaciones de que, irreales de que suceden cosas cuando uno hace estos movimientos que son absolutamente de la imaginación, o sea, es conciencia, con intención y con la atención plena guiado a eso, haces un acto amoroso, incluso a seres que ya no están en este plano, que están entre uno y otro. Qué bello, Meche, muchísimas gracias. Ahora quiero preguntarle a nuestros invitados de hoy, ¿hay alguna pregunta? Pueden levantar la manita virtual que está por ahí para que podamos verlos. Si tienen Yo, algo. Geo, te quiero hacer una pregunta a ti, ¡Ay! ¡Ay! Yo no estaba invitada. nuestra anfitriona. Dime. ¡Ay! Se nos congeló la mecha. Ah, en algo biológico, en una ciencia, porque nosotros Te estás congelando, Mechita. Creo que hay, o yo la escucho congelada, o se está congelando. Tiene mala señal. Sí, Ese es, se está Geo, congelando. Sí. De pronto la pregunta no debe llegar para ti. asumo. Geo, ahí se escucha, Geo. Ay, sí, Entonces te quería preguntar que no siendo médico o enfermera, para decirlo lo más próximo a la salud, siendo tú del área de la ciencia, ¿cómo ha sido para ti formarte en Sintergética? ¿Qué te ha aportado y si has podido practicarlo? ay, sí, ha sido una experiencia maravillosa porque yo viví en ciencia, hice una licenciatura, maestría, doctorado, dos postdoctorados y sentía que una pata no estaba, así un pie, no me asentaba bien. Porque es todo esto como de la información, de alta especialización en la relación hipotálamo, hipófisis, tiroides, pero a nivel molecular me faltaban muchas cosas. Entonces, desde hace 33 años empecé humildemente, así como a decir, ¿y qué más hay detrás de esto? ¿No? Pues me formé en muchas cosas.
cristaloterapia, magnetoterapia, par biomagnético, tanatología, masajes para la salud, acupuntura, homeopatía, gotas de Bach y todo lo que... Y ahí había muchas preguntas. Si en algo nos capacitan bien en ciencia es hacer una pregunta, plantear una hipótesis. Cuando yo empecé a ver la sintergética como aquella que reunía todo esto que yo había estudiado y lo ponía en un plano teórico, pero muy profundo, no solamente en la materia, me empezaron a salir más dudas. Entonces empecé a estudiar más y más y más y más, a formarme en manos para sanar, a formarme en sintergética. Pero yo ya tenía digamos, la costumbre un poco y el hábito de atender pacientes en mi universidad, que eran los estudiantes de posgrado, que siempre están estresados porque los experimentos se echan a perder, porque tienen el tutoral. Y entonces me permití empezar a hacer pequeños gestos con la sintergética. Y ahora lo que hago es que incluí todo lo que tenía en este maravilloso marco que da la sintergética y a través de un proceso de reformar y modular un poco, ¿saben? Esto que le llamamos la personalidad, de tomar la información, encarnarla y entonces generar conocimiento. Ese para mí ha sido uno de los procesos más bellos, porque ahí está toda la información. Si no en Google, en cualquier lugar encuentras información, pero traerla a tu sistema, ponértela en el cuerpo, y allá adentro se genera como algo que yo le llamo la sustancia conocimiento, que entonces sale después cuando alguien viene a consultar. Yo tengo una consulta permanente y enfoco toda mi batería, mis herramientas a la parte de apoyo emocional. Pero claro, como decían ustedes, un dolor en una rodilla tiene un componente emocional. Y claro, si está roto, pues tengo que mandar con el traumatólogo. Entonces, para mí ha sido, uno, herramienta de crecimiento y desarrollo personal, de alineación de todo lo que estaba por ahí desalineado, de convertirme en un campo ordenante hasta para mis perros, y evidentemente para mí, después para mis perros, y después para todo lo que sale de allí. Y ha sido realmente una trayectoria maravillosa que yo le agradezco y le agradeceré eternamente porque me ha permitido encontrar ese punto donde yo me doy cuenta que este trayecto que llamamos vida es un pedacito, apenas un destello de la gran llama de la existencia humana a través de los eones, eones y eones. Entonces, esta ha sido la belleza de esta trayectoria. Te agradezco mucho la pregunta, Meche, porque ha sido un proceso bellísimo. Es decir, que aunque no hagas consultas intergética, meter la información, generar conocimiento, te hace, yo creo que nos hace cada vez una mejor versión de esto que llamamos un ser humano, teniendo bien anclada esta parte de ser humano, de convertirte en un ser reflexivo y, y además tomar toda la información de los otros reinos que nos permiten llegar hasta acá y desde ahí compartirte con lo que eres y con lo que puedes dar. Y ahí yo entro a decirles a los que nos están escuchando que la participación como docente, digo como médico o como terapeuta en sintergética, se hace también a través del servicio que se da en las caravanas, que se hacen como un congreso anual y después se hace una ronda de servicio en la zona, donde llegan, bueno, en Chiloé, si no me equivoco, Mechita, fueron 1.500 personas en el archipiélago. Se dio atención a 1.500 personas. Es un proceso que a ese nivel se hace de manera gratuita y en realidad los que recibimos mucho somos los que vamos a esos lugares a hacer estos procesos de dar lo que tengo desde mi corazón, con un corazón puro y bien alineado. Esa es mi respuesta, Mechita. Muchas gracias, linda. Julia por aquí nos levanta su manita. Adelante, Julia. Hola, Julia. Abacho becho para cada uno de ustedes. Sí, mi pregunta era para el doctor Sergio Giannini, un doctor muy apreciado, igual que todos ustedes, compañeros. Era la visión que él tiene sobre la labor de la
intencionalidad del terapeuta en el proceso de sanación y la diferencia en las expectativas. Yo creo que la intención es como la llave que prende la luz, ¿no? O sea, tanto en este proceso que siempre hablamos, ¿no? Si busco alinearme y busco ordenarme, si no está ese primer factor de intención, de voluntad, ¿no? No me muevo, o sea, es como que nos han dado el libre albedrío. No nos van a venir a asistir si nosotros no ponemos esa ardiente aspiración, ¿no? De buscar el alma, de buscar el camino, de buscar la luz, de lo que sea, de buscar la sanación de alguien o la sanación propia. Yo creo que sí, que la intención es ese primer paso que se enciende en nuestro corazón, como una llama, como una ardiente aspiración, ¿no? También como decía Oscar, creo que otra gran llave es la compasión. O sea, vibrar y sentir de corazón o poder sentir el dolor del otro es otra gran llave que abre un canal. Nosotros somos simplemente un canal para que fuerzas más grandes actúen a través nuestro. Pero si nosotros no nos conmovemos, si no abrimos el corazón, no llega a eso. Si no ponemos la intención, no llega, ¿no? Es lo que puedo decir yo de la intención, ¿no? La voluntad. Con respecto a las expectativas, yo creo que ya sería del terreno de la emoción, del terreno del deseo, sería un ruido, digamos. Siempre yo hablo de esa intención y de la fe, de la confianza, ¿no? Cuanto más fe, más confianza. No estamos hablando de fe ciega, sino de ir comprendiendo cómo funcionan estos procesos. Es hacer nuestra tarea, nuestra acción y soltarlo. Soltarlo porque si no lo estamos manipulando, lo estamos direccionando. Y hay tantas variables que nosotros no manejamos. Nosotros no conocemos las vidas pasadas del paciente, no conocemos el karma, no sabemos si es el momento donde justo una intervención, justo es el momento que la manzana está madura y va a caer. Nosotros simplemente hacemos lo que tenemos que hacer en el momento presente. Si ese es el momento milagroso, bueno, se va a dar el milagro, pero no depende de nosotros, digamos. También esto es poder ir transitando hacia un camino más impersonal y ofrecernos como herramienta, ¿no? De dar nuestra nota. Eso es lo que te puedo decir, querida Julia. Gracias, muchas gracias. Bueno, si hay por ahí alguna otra pregunta y no encuentran la manita virtual, abran su micrófono y dense la voz, por favor, dense la palabra. Sergio dijo algo muy importante. Un terapeuta sintergético, un sanador, como quieran ponerlo, porque una mamá es sanadora de un hijo, una pareja puede ser sanadora de su compañero, la profe de sus alumnos. Es un ser que está neutro, está en el vacío, está en el centro, está en su corazón. Y en ese lugar no existen, primero, ni tiempos, por ende no hay expectativas. Siempre las acciones en sintergética surgen, y así debería ser, desde la totalidad. Uno, como dijo muy bien Sergio, somos instrumentos, no es a través de nuestra personalidad que nos ofrecemos. Nosotros tenemos por ley y por obligación, si quieren, y por dogma, si quieren además, estar en permanente conexión de dónde procedemos, porque de allá viene la información, de allá viene la energía, de allá viene el ordenamiento. Nosotros tenemos una batería de esa tremenda torre de alta tensión, una batería chiquitita, un transductor,
que es nuestra alma, que acoge los mismos principios que hay en la totalidad. Y nuestro ofrecernos al otro es desde el alma, nunca desde la opinión, desde el juicio, desde la cabeza. Por eso que la frase torada también de la sintergética es rescatar el código del sentir y estar en permanente presencia en el alma. Desde esa postura le permitimos al otro también hacer esa mirada al alma. No es a través de nuestra personalidad ni de nuestros conocimientos. Si en una sanación estamos dudosos porque me olvidé, me perdí, yo creí que era así, bueno, dejémoslo fluir porque la verdad es que eso es un obstáculo. Necesitamos estar en neutro y estar en neutro significa estar absolutamente conectados a la totalidad. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera alguna contribución? No necesita ser una pregunta, puede también ser una contribución desde ahí donde están. Todos ustedes son especialistas en algo, si no es algo del terreno de la salud, es algo del terreno de la vida. Y eso también es muy importante compartirlo. Déjenme revisar por acá. Bueno, parece que no. Yo les voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas, a Sergio, a Meche, a Oscar, si nos pueden dar una pequeña frase que nos llevemos de este coloquio, de esta gran cantidad de información que nos dieron hoy, que nos podemos llevar a casa para practicarla, para analizarla o nada más para contemplarla. Sergio, ¿qué nos dices? ¿Qué nos regalas hoy como frase semilla o como tu regalo para nosotros? Bueno, es una frase que parece sencilla, pero bueno, nos trae mucho recuerdo, ¿no? Usamos un trabajo nosotros, la frase esta: yo soy el alma soy yo. Simplemente, y nosotros hacemos este trabajo con las manos en el corazón, de poner la intención de elevarnos al alma y también tomar conciencia que el alma está en nosotros. Entonces, para ampliar un poco esto en forma sintética, somos un alma transitando esta encarnación en este cuerpo, aprendiendo, y estamos aprendiendo sobre la vida del alma. El alma no solo vive en el cuerpo, vive en el mundo de las almas. Y a partir de ahí nosotros empezamos a entender muchas situaciones de salud y vamos, digamos, aprendiendo de todo esto para sanarnos más. Yo soy el alma soy yo. Vamos a invitarlos, Sergio, a cerrar los ojitos a todos nuestros compañeros, a inhalar profundamente y decirse así: yo soy el alma soy yo. Y sientan esa vibración en su pecho. La voz vibra y hace vibrar todo nuestro cuerpo y más allá. Yo soy el alma soy yo. Gracias, Sergio. Meche, ¿qué nos regalas tú para llevarnos hoy a casa? Una palabra, atrévanse, atrévanse a vivir, atrévanse a aprender, atrévanse a equivocarse, atrévanse a seguir creciendo en la vida. Tenemos tantas limitaciones que nos vienen heredadas, sociales, tantas y tantas, y sobre todo tantos miedos. Atrévanse a experimentar algo diferente. Yo les aseguro, precisamente por como les conté cómo fue mi trayectoria en la sintergética, que van a terminar enamorados de la vida, realmente de la vida, que se ofrece en un consultorio, sí,
pero se ofrece en todas partes, en el plato de comida, en la caricia, en la mascota, en la permanente presencia y ejercicio de lo que es en esencia un ser humano y la vida, amor. Gracias, Meche. Y se me ocurre que podemos aplicar atrévanse poniendo nuestra manita en la frente, cerramos los ojos, ponemos la manita en la frente y hacemos una pequeña presión sobre la palma de la palma de la mano la resiste y la soltamos suavemente. Hacemos otro movimiento, como si quisiéramos seguir adelante, echar para adelante todo este instrumento de luz. Y la última vez, atrévanse, atrevámonos, además, reconociendo nuestra pertenencia a la manada de almas, ya no de animalitos, la gran manada de almas que somos, el gran grupo de almas que somos, vamos todos para adelante. Muchas gracias, Meche. Y Oscar, ¿qué nos regalas? Bueno, recordar fundamentalmente que no es el médico, no es el terapéutico quien cura, es el paciente quien se cura solo. La sintergética devuelve, digamos, devuelve la funcionabilidad al paciente a través de una relación horizontal, no vertical. Generalmente cuando el paciente va a buscar un médico o al dios Thor, no al doctor, sino al dios Thor, y el dios Thor le dice al paciente, no te preocupes, hijito, yo te voy a curar, y reafirma ese poder. Eso se cambia totalmente. Yo creo que no solamente en las sintergéticas, sino en todas las medicinas complementarias y integrativas, debiera haber una relación vertical. Entonces estamos volviendo nuevamente a la doctrina hipocrática, que uno de sus grandes manifiestos dice, pues existen dos grandes médicos, un médico externo y un médico interno. El médico externo es el humilde consejero. El verdadero médico mora en cada paciente. Entonces es menester del médico externo que despierte al médico interno para que éste haga la verdadera sanación. Eso es hipocrático, y Hipócrates no nació hace 2500 años, él recogió información de toda la zona de Oriente, de África, de Arabia, de los chinos. En realidad esto siempre se ha practicado, pero con el devenir del tiempo eso se fue perdiendo. Entonces devolvamos el poder a nuestro paciente. Esa sería la reflexión. Muchísimas gracias, Oscar. Y aquí creo que hay Jenny, por favor. Sí, mi pregunta es si todos podemos cursar la formación de sintergética o hay que ser médico, ya hay que ser terapeuta, enfermero, etcétera, etcétera. ¿A qué público va dirigido? Bueno, perfecto. ¿Puedo, Geo? Tú me das el Claro, por permiso. favor. Tú estás de moderadora. Sí, claro. Claro, nosotros los médicos cuando llegamos por primera vez a la sintergética, lo primero que nos preguntamos, ¿por qué estamos todos juntos en el mismo salón? Los médicos súper especialistas, los profesionales de la salud y también la ama de casa. Y entonces eso debe ser complicado, ¿no? Un docente que intente transmitir un conocimiento a un público tan diverso. Sin embargo, a través de los años he aprendido que cada uno toma lo que entiende y puede asimilar. Que lógicamente a veces los niveles de algunos seminarios en los cuales nos vamos mucho a la anatomía, a la fisiología, es como dice un buen amigo, para darle trigo a los pollos, para que estén tranquilos. Pero en realidad las cosas tan sencillas, que yo lo voy a explicar con un ejemplo así de sencillo. Generalmente cuando vemos a una mamá y el hijito le dice, mamá, me duele la cabeza. Entonces la mamá no sabe qué hacer y en ese momento simplemente surge y le pone las manitos, ¿no? Una en la zona frontal y otra en la zona posterior, nada más, y le transmite todo su amor y su deseo de que le pase el dolor de cabeza. Y crean que funciona.
Y no es necesario que la señora sepa, digamos, que ahí está la corteza tal, que está el hipotálamo, y funcionó. En cambio, a un médico, cuando se le enseña eso, que pone la manito, hay un eje que es fronto-occipital. Fíjate que toda esa zona está ubicado, la síntesis de nuestra evolución cerebral. Está el cerebro reptil, está el cerebro emocional, el cerebro humano, el más maduro, la región fronto-orbitaria. Y entonces acá están los primeros 7 años de vida, lo que te conecta con la vida intrauterina, con tu pasado. Tienes que entrar al ventrículo, al cuarto ventrículo, luego al tercer ventrículo, a los ventrículos laterales, y que el sistema límbico está la amígdala, y la amígdala es el corazón del sistema límbico, y ahí está el hipotálamo, y ahí están los cuerpos mamilares. Dios mío, Dios mío. Pero eso le encanta, le fascina a los médicos. Pero sin embargo, ya la señora ama de casa que esté escuchando eso ya lo entendió. Ella sabe que toda esa cosa no es necesaria que me la aprenda de memoria, que estamos solo imaginando una línea que va de mi mano izquierda a mi mano derecha y después la devuelvo, estoy atravesando todas esas cosas que están hablando. ¿Se van dando cuenta cómo realmente lo podemos entender de una manera muy sencilla? Sin embargo, ya saben, creo que lo han dicho, y otra vez, mil disculpas por haber entrado tarde. Yo me confundí, voy a ser sincero. Yo pensé que era las 5 de acá de hora de Perú. Yo estaba esperando, ya me voy a conectar y resulta que si no me pasa a nivel la voz, yo no me entero. Entonces es eso, es un poco conectarse, y el público va a tomar, obviamente, lo que más necesita, y esos tres pilares lo han dicho muy bien, creo ya: la meditación, el servicio y el estudio. Hay que estudiar de todas maneras, hay que estudiar, hay que leer, y lógicamente eso nos hace aprender un poquito más, tanto así que tenemos compañeras que son amas de casa y conocen de neuroanatomía y le hacen la pelea a Mercedes, inclusive, ¿no? Que es la neuróloga del grupo. ¿No es cierto? Totalmente. Gracias, Oscar. ¿Y qué les parece si el regalo de Oscar es eso? Vamos a poner nuestras manitas ahí, con todos, cerramos los ojos, ponemos nuestras manos. En México se dice las manitas, allá son las manitos. Y hacemos una pequeña presión en la frente y recibe la mano que está en la nuca. Y después empuja un poquito la mano que está en la nuca y recibe la mano que está en la frente, como si le mandaran una flechita. Y regreso otra vez a hacer presión en la frente. Y recibe la mano de la nuca. Y otra vez la nuca empuja con suavidad hacia la frente. Dirijo las manos acariciando ese cerebro reptiliano, ese cerebro humano, que para llegar de un lugar a otro le tomó a la Tierra, a la evolución, miles de años, y nosotros se realiza en unos pocos segundos. Miramos toda la belleza que existe en el cerebro trino, integrado, que me permite vivir un mundo equilibrado de amor, de inocencia, de armonía. Y desde ahí que yo doy lo que tengo. Podemos abrir los ojos en el momento que quieran, y yo quisiera compartirles nada más esta última diapositiva, a menos, y voy a ir con mis compañeros mientras van viendo ustedes esta imagen, que lo único que tiene ahí son los teléfonos de contacto para que, si ustedes les interesa, vamos a iniciar la formación 24-25 en Sintergética con una alianza con nuestros hermanos de Perú, nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos argentinos y obviamente con nuestros hermanos mexicanos, haciendo una alianza del Cono Sur, le llamamos. Y yo quiero aquí recordarles una de las grandes
los grandes aspiraciones que en algún momento, de la que en algún momento habló el doctor Carvajal, era que pudiéramos a través de esta propuesta como la sintergética, tomarnos de la mano desde la Patagonia hasta, hasta el hemisferio norte, arriba en Alaska, y que pudiéramos todos hablar este lenguaje de la medicina con alma, del humano encarnado bien en el corazón y con su trabajo de humano. Si están interesados, vamos a empezar el primer módulo. Es el próximo fin de semana, 22 y 23, sábado 22, domingo 23, 4 horas el sábado, 4 horas el domingo. Y bueno, si tienen más, si requieren más información, por favor contacten al organizador local. Yo dejo de compartir, ustedes conocen sus organizadores locales, quienes les han invitado, y quiero dejar el micrófono por si hay alguien Sí. que quiera decir algo más. Sí, Oscar. Claro, Geo. También, miren, este es un programa realmente regalón, porque evidentemente conforme han pasado los años, siempre entre módulo y módulo se da un encuentro que se llama monitoría, para precisamente revisar aquellos aspectos que no se han entendido bien e incluso para profundizar en algunos aspectos también que se ha tocado muy rápidamente. Entonces ahora se están haciendo hasta 3 monitorías entre módulo y módulo. Ya saben que cada módulo hay una diferencia de casi mes y medio a 2 meses, salvo en una que me parece que es del 5º al 6º módulo, que se alarga un poquito más, pero precisamente ahí vamos a tener como una mesa de encuentro, muy parecido a esto, como un coloquio para poder conversar y hacer preguntas a los docentes sobre aquello que no han entendido o no ha quedado claro. Esos 3 encuentros, esas 3 monitorías tienen una duración de 2 a 3 horas. Entonces, en realidad, el módulo dura 16 horas, 8 horas cada, bueno, 16 horas, pero tenemos además 3 encuentros más de 3 horas cada uno. En realidad es mucho más el aprendizaje. De tal manera, por eso es que se alarga tanto, porque muchos de ustedes dirán, ¿por qué es tan largo? ¿Por qué no se hace un módulo por mes? Claro, quisiéramos, pudiéramos hacer un módulo por mes, pero comprendemos también que hay una situación económica en nuestros países que hace muy difícil la situación y sostener un pago mes a mes. Por esa razón, por favor, consulten a la Secretaría Local de cada país si ustedes tienen ganas de hacer este programa y tienen alguna dificultad económica, convérselo con toda confianza, ver posibilidades. Eso se va a estudiar inclusive personalmente. Gracias, Geo. Sí, gracias, muchas gracias, Oscar. Piedad, por favor, prende tu micro. Hola, bella. No te escuchamos, está todavía silenciado tu micro. Bueno, yo quería preguntar si hay personas que hemos hecho todas las formaciones y todo, y en algún momento nos interesa reforzar algún módulo porque efectivamente hay muchas cosas nuevas. ¿Hay algún tratamiento especial para eso? Sí, te recomiendo localizar al organizador local, pero tengo entendido que tienen una reducción de cuota de 50%. Gracias. Los repitentes, lo único que uno tiene que decir es en qué país tomó la formación y en qué año, porque son Perfecto. los datos que nos pide la AIS para poder registrarte como repitente. Perfecto. Gracias por la pregunta. Y por supuesto tienen acceso a un aula virtual. O sea, la AIS consta de un aula virtual, una biblioteca especial para los estudiantes, donde van a tener mucha información, documentos, diapositivas, etcétera. Jenny. Sí, contarles que también es online. Gracias. Entonces, aunque no sean de los países locales, esos que mostró Geo, esos 4 países pueden conectar con cualquiera de esos 4 países para información. Claro. No es necesario que pertenezcan a ellos.
Y también aprovechar de aclarar, Jenny, que los módulos quedan grabados. Muchas veces en este mundo moderno podemos estar presenciales una parte o presenciales u online, pero eso queda grabado y tienen acceso a poder verlo las veces que necesiten durante la cursada para aprovechar el material. Gracias, Sergio. Y también que hay un material que se les otorga en cada módulo. Yo sí aquí les invito realmente a que lo descarguen. Los videos no se descargan, pero se ven online. Pero el material, los PDFs, algunos videos sí los pueden descargar de pequeñas prácticas y que se revise. Es material muy valioso. Ese se les queda a ustedes para que si quieren revisarlo tantas veces como necesiten, lo hagan. Y la otra cosa es que entendemos también que hay gente que revisa solamente los videos. Si hay gente que tiene mucho problema para poder revisar los videos y entender las cosas, yo les he ofrecido de todo corazón que me contacten personalmente, ¿no? Y hacemos, si son 2 personas o 3, hacemos un pequeño mini grupo de estudio que solamente concierne a esas 2 o 3 personas que están muy atoradas en algo, porque lo que queremos es que vayamos todos juntos. Como vamos todos juntos, no es que lleguemos más lejos, pero llegamos en mejor estado todos. ¿Eh? Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay, yo les quiero agradecer desde mi corazón y desde el Perdón, corazón. Geo, ¿me Sí, permites hacer simplemente una invocación y una invitación, ¿no? claro, Como claro que parte, sí, por como favor. miembro de la AIS y también del comité organizador de nuestras caravanas internacionales. Ustedes saben que todos los años la Asociación Internacional de Sintergética realiza una caravana que es una expresión precisamente de servicio y también de peregrinación, de retiro y también, ¿por qué no decirlo?, también de turismo. Entonces se ha preparado para este año, un poquito retrasado por una serie de situaciones que se presentaron. Nuestra caravana internacional de este año se va a llevar a cabo en el Valle del Urubamba, más o menos a 45 minutos de la ciudad de Cusco. Entonces, se ha demorado mucho porque se ha tenido que ver costos y una serie de cosas. Ustedes saben, la zona de ahí se ha vuelto muy costosa porque es una de las zonas de mayor turismo, por lo menos en esta zona, y se les ha preparado todo un recorrido muy bonito. Empezamos el 18 de septiembre, se llega el 18 de septiembre y el 19 tenemos nuestro Congreso Internacional en el Valle de Urubamba. El 20 vamos a ir todos en autobús hacia la ciudad de Cusco a hacer la actividad de servicio y también las actividades académicas, probablemente también una conferencia del doctor Carvajal en el Colegio Médico del Cusco. Luego, eso es el 19, 20, el 21 y 22 vamos a empezar las peregrinaciones a diferentes ciudades, lugares que van a ir conociendo y vamos a hacerlo juntos. Y el 23 y 24 tenemos actividad, sobre todo de sanación y actividades también pedagógicas en una zona donde nos vamos a hospedar que se llama Vidahuasi, donde hay muchos niños en situación de abandono, de pobreza. Tenemos ahí el apoyo de colegas que van a hacer una difusión muy fuerte a través de la radio, de la televisión, para que asistan ahí. Y lógicamente, para los que deseen, terminando la caravana, y deseen eh, conocer la ciudadela o nuevamente visitarla, tenemos 2 días posteriores para que puedan ir a Machu Picchu. Gracias, Geo, por darme este espacio. Genial, esto suena maravilloso y es una manera realmente de ir a practicar, además de practicarlo desde ahora, los regalos que nos hicieron, ¿no? El regalo que nos hizo Sergio, que nos lo repites, por favor. Yo soy el alma, Yo soy el alma soy yo. soy yo. Se asustó, Sergio. Por eso, Meche, atrévanse, atrévanse, atrévanse. Y después el último regalo que nos hace el doctor Villavicencio es alinear nuestro cerebro trino.
Muchísimas gracias a todos. Por favor, siéntanse en la De confianza todos. de contactar su organizador local, que estamos para ayudarles con todo el gusto del mundo y con el gran corazón que nos une a toda esta nuestra América Latina, que deseamos que cada vez esté mejor. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Meche. Gracias, Oscar. Y a ustedes, Gracias. muchas Gracias gracias a por todos. su presencia. Gracias. Muchas gracias, Geo, a todos. Muy buenas Gracias. tardes. Muchísimas gracias. 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 Buenas Gracias. tardes. Gracias. Chao, chao. Gracias.